Buenos días. La Universidad de las Américas Puebla y Blackboard Internacional les dan la más cordial bienvenida al segundo día de actividades del Blackboard Forum México 2012. Este día iniciamos con una mesa de discusión, la cual está conformada por reconocidas personalidades en el área de la innovación educativa en ambientes presenciales y a distancia. Las personalidades que nos honran con su presencia en esta mesa son la maestra María del Carmen Santiago Díaz, subdirectora de la Dirección General de Innovación Educativa de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, para quien solicito un caluroso aplauso. La maestra María del Carmen Santiago Díaz fue subdirectora de la Dirección General de Innovación Educativa, estando a cargo de la educación a distancia y semiescolarizada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Entre las actividades que ha destacado se encuentran las siguientes: profesor investigador en Ciencias de la Computación desde 1994, exdirectora de la Facultad de Ciencias de la Computación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, logrando la acreditación de la licenciatura en Ciencias de la Computación, otorgado por el Consejo Nacional de Acreditación de Informática y Computación Asociación Civil, y el registro de la maestría en Ciencias de la Computación en el Padrón Nacional de Posgrados con la categoría de alto nivel. Cuenta con la acreditación como representante institucional en el área de Ingeniería y Tecnología en el Centro Nacional de Evaluación, el Ceneval, desde 2007 hasta la fecha. Además, fue representante institucional en la Asociación Nacional de Instituciones y Escuelas de Informática. Nos acompaña también esta mañana el maestro Eduardo Salcedo, director de Tecnologías de la Información de la Vicerrectoría de Recursos Humanos y Tecnologías de la Información del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Recibámoslo con un fuerte aplauso. El maestro Eduardo Salcedo es ingeniero en Sistemas Electrónicos del Tecnológico de Monterrey. Cuenta con estudios de maestría en Ciencias Computacionales y Sistemas de la Información. Ha sido profesor del área de Ciencias Computacionales en el Campus Monterrey. Se ha desempeñado como director de carrera de la Ingeniería en Sistemas Electrónicos del mismo campus. Fue director de Tecnología Educativa y actualmente es director de Tecnologías de la Información de la Vicerrectoría de Recursos Humanos y Tecnologías de la Información. Esta mañana se encuentra con nosotros el doctor Enrique Beascuechea, coordinador de Educación a Distancia de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Recibámoslo con un fuerte aplauso. El doctor Beascuechea es médico cirujano graduado por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Salud Pública por el Instituto Nacional de Salud Pública. Ha estado 9 años dedicado a la investigación. Ha estado en la dirección de hospitales de Tarahumara. Además, ha sido vicerrector académico de la Universidad Iberoamericana de 1996 al 2001, director académico de la Escuela Bancaria del 2001 al 2008, director de Educación a Distancia en la Universidad Iberoamericana del Distrito Federal del 2008 a la actualidad. Tiene 20 años de docencia en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Iberoamericana y la Escuela Bancaria. Se encuentra con nosotros esta mañana la doctora Ingrid Kirchning, directora de Educación a Distancia de la Universidad de las Américas Puebla. La doctora Kirchning es profesora de tiempo completo del Departamento de Computación Electrónica y Mecatrónica. Es egresada de la Universidad de las Américas Puebla de la licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales. Obtuvo los grados de maestría y doctorado en Ciencias de la Computación por parte de la Universidad de Tokushima en Japón. Forma parte de la Facultad de Tiempo Completo de la UDLAP desde 1998. Fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores, presidenta del capítulo mexicano de Grupo de Interacción Humano-Computadora de la ACM, líder del Laboratorio de Pensamiento Automático de Voz y coordinadora de los posgrados en Ciencias de la Computación al interior de la UDLAP. En 2009 tomó el cargo de directora de Educación a Distancia de esta institución, cargo que desempeña actualmente y es hoy, además, la anfitriona de este evento, por lo que reitero la petición de un aplauso para la doctora Kirchning. Como moderador de esta mesa fungirá Juan Luca, presidente de Negocios Internacionales de Blackboard.
Como presidente de negocios internacionales de Blackboard, Juan Luca lidera los esfuerzos de ventas y mercadotecnia en el mercado fuera de los Estados Unidos para atraer, retener y dar servicio a las instituciones académicas alrededor del mundo. Juan Luca llegó a Blackboard con más de 20 años de experiencia en ventas internacionales de software y desarrollo de negocios, en una gran variedad de compañías globales de software enterprise. Antes de unirse a Blackboard, fungió como vicepresidente de operaciones internacionales en XML Partners, actualmente subsidiaria de propiedad de Software AG, que proveen soluciones en software enterprise alrededor del mundo. Previamente de su posición como vicepresidente de operaciones, Juan Luca fue director de ventas de TeleSpark, subsidiaria de Deloitte Consulting, quienes venden soluciones de software móvil para las compañías Global 2000. También trabajó como director internacional de operaciones en Saga Software International y como profesor de la materia de base de datos de la Universidad de Venezuela. Juan Luca tiene un MBA y un grado de Ingeniería en Sistemas por la Universidad de Caracas, Venezuela, en su país natal. Cualquier pregunta que sea desarrollada durante esta mesa de discusión la podrán entregar a nuestras edecanes y se realizará al final de la misma. Cedemos en este momento la palabra a Juan Luca, quien fungirá como moderador de esta mesa. Bueno, muchas gracias. Hola, hola. Hola. Hola, hola. Creo que mejor es así. Bueno, muchas gracias. Para mí es un gran placer estar acompañados por estas luminarias realmente influyentes de la educación en México, y espero que esta mesa de discusión sea de gran provecho para ustedes. Al final, pues tendremos también la oportunidad de hacer preguntas y con mucho gusto la contestaremos. Pero dicho eso, quisiéramos arrancar esto con un pequeño video sobre lo que es Blackboard y lo que queremos lograr en esta mesa. Where does the education experience need to go? It's already mobile and getting smarter. It should make a classroom just the beginning. Columbia, this is Houston, radio loud clear. I'm at the foot of the ladder. It needs to make life easier and create connections. Hey, extra tickets are now available for tonight's game. To help us make the right decisions. It should find you anywhere, no matter what role we play. Telling us how we're performing. We have seen a 5% increase in freshman retention year-over-year. It needs to simplify the day-to-day. Okay, the funds have been transferred. Oh, great, thank you. That's a really good question. Let me bring up a slide on that right now. This shows... It should help us work together in new ways, in the classroom or anywhere else. The education experience should build on everyone's best. Bueno, como pueden tener una apreciación de dónde va la temática, definitivamente las tecnologías de información están cambiando muchas cosas en nuestros modelos de negocio. Y para hacer un ejemplo paralelo, todos ustedes posiblemente conocen la temática de lo que está pasando con los libros, con los textos, y particularmente con la compañía Borders en los Estados Unidos, que fue una compañía pues muy exitosa y que recientemente se declaró en quiebra. Pues básicamente, si uno analiza el tema de Borders, uno llega a la conclusión de que ellos, aunque tenían un buen negocio, no entendieron cómo el comportamiento de su consumidor había cambiado. Por lo tanto, su approach al negocio no era el correcto. Y esto los llevó, pues evidentemente, a salir del negocio. Nosotros pensamos que en educación estamos pasando por un fenómeno muy parecido. Nuestro cliente final, el estudiante, está consumiendo nuestro producto, la educación, de una manera distinta. Y el tema de hoy es básicamente cómo nosotros
nos estamos preparando y cómo nosotros vamos a evolucionar para realmente darle a nuestros muchachos la educación como ellos la aprenden. Porque hay un cambio muy importante en cómo nuestro consumidor está consumiendo nuestros productos. Dicho eso, yo quisiera pues arrancar la temática con una pregunta general al panel. Y el tema es muy sencillo, la primera pregunta es muy sencilla. Los estudiantes definitivamente son distintos, lo vimos en el video, cómo los muchachos están básicamente utilizando esta tecnología para comunicarse, y básicamente cómo estos muchachos están aprovechando de estas diferentes fuentes de información para prepararse mejor. ¿Cómo aquí en México ustedes están viendo que si hay un cambio de comportamiento desde el punto de vista del estudiante y si lo han observado, qué están haciendo a grandes rasgos, y después nos metemos más en profundidad, para realmente estar alineados con los estudiantes que a fin de cuentas son nuestro consumidor final y nuestro producto final? Enrique. Pues no es una pregunta sencilla, es una pregunta bastante complicada. Y es una pregunta muy complicada porque no solo ha cambiado el perfil del estudiante, no solo ha cambiado el entorno tecnológico y esto ha motivado el cambio cultural de una manera muy fuerte, sino que además hemos cambiado tratando de obtener diferentes resultados aquellos que nos dedicamos a la docencia. En otra época se trataba de transmitir información. La docencia estaba, y el aprendizaje obviamente subordinado a la transmisión de información. Los que estamos ya un poco con una juventud más acumulada, como diría alguien, recuerdo que nuestro papel era básicamente memorística, fuera de los que estudiamos ciencias, que sí suponía pues algo de reflexión, pero el resto de las materias era recordar y reexpresar, ¿no? Entonces, ahí no había problema. Correspondía a un momento de desarrollo de la ciencia que yo voy a denominar la ciencia clásica, que era cuando el ser humano estaba ante la realidad y trataba de descubrir sus misterios. Y una vez descubiertos, los trataba de aprender, o sea, de apropiar. Ahora estamos en lo que se llama la ciencia moderna. Lo importante ya no es solo descubrir, lo importante es transformar. Y esta idea de la transformación, que además es típicamente del siglo XIX a la fecha, de finales del XIX a la fecha, es la que nos ha llevado a que hemos sido víctimas de nuestro propio prometeísmo. Y no me refiero víctimas, me refiero a los docentes, porque tenemos que cambiar nuestra forma de enseñar, tanto en la manera como en el contenido de lo que consideramos aprendizaje, como en el sujeto. Antes el sujeto era el profesor, ahora el sujeto debe ser el alumno. Bueno, esa es una parte que a mí me parecía importante. La siguiente es, ¿cómo ha cambiado el alumno? Yo creo que el alumno ha cambiado y todavía, pues no sé, aquí los compañeros de mesa que digan, pero yo con mi experiencia particular creo que siguen siendo inteligentes, a diferencia de lo que nos fuimos nosotros en los hombres que generalmente éramos más one track mind. Ahora estamos todos más o menos retados a convertirnos en multitasking, en hacer varias cosas simultáneamente. Hay una cosa que a mí sí me interesó del cambio de mis alumnos. Antes el alumno estaba como abierto a lo que uno pudiera decir y expresar en calidad de maestro. Ahora yo veo al alumno como distante, no sé si me doy a entender. El alumno está como retirado, está, en lugar de estar más involucrado en el proceso de aprendizaje, está como espectador de ese espectáculo que es el profesor y los misterios que trata de comunicar. No sé si me doy a entender, ¿no? Yo creo que esto, y cuando leí Homo Vides, libro que le recomiendo al que no lo haya leído, de un
sociólogo, psicólogo italiano, de Sartori, Giuseppe Sartori, ¿no? Se darán cuenta de que frente a esta gran cantidad de estímulos que nos han provocado los nuevos medios, el cerebro tiende a retraerse y ha llegado a juicios, a mí me parece, a prejuicios tan notables como un libro que no le va a gustar ni a Blackboard, ni a Andy Luca, que se llama, el autor es Nicholas Carr, y se llama ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes? Y la respuesta que él se da es superficiales. Y es justamente lo que no queremos los que estamos a cargo de la educación de nuestros jóvenes, que eso suceda. La pregunta es real eso o es simplemente, como yo pienso, un prejuicio? Maravilloso, muchas gracias, Enrique. Ingrid. Bueno, quisiera nada más agregar a lo que dijo Enrique, porque sí estoy de acuerdo. Los estudiantes sabemos que hoy vienen con un chip, ya nacen con un chip. Ellos traen la tecnología en la punta de los dedos, pero no la usan para aprender, la usan para comunicarse, para jugar, para ver videos, bajar música, etcétera. Entonces, el reto va a ser cómo hacemos que lo usen y no se queden en un plano más superficial de entretenimiento y lo usen y lo bajen realmente a una experiencia significativa de aprendizaje. No sé si quieran. Correcto, yo quisiera quizás aprovechar la oportunidad y entonces pasar, digamos, de la generalización de la pregunta quizás algo un poquito más específico. Entonces pasamos a la próxima pregunta y se lo doy a estos panelistas. Entonces, si sabemos que el estudiante está cambiando la manera de aprender, y nosotros definitivamente entendemos que tenemos que cambiar la forma de enseñar y sabemos que el comportamiento del estudiante es diferente, ¿qué estamos haciendo en México, particularmente, quizás las experiencias de sus instituciones, para poder dar el aprendizaje y el proceso de enseñanza que el estudiante está exigiendo hoy en día? Bien, dentro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla les puedo compartir que efectivamente, comprometidos con la educación, estamos cambiando las formas de enseñanza. Hemos creado desde hace un par de años el nuevo modelo universitario Minerva, en donde hemos incorporado ejes transversales. La idea es que se incorpora al menos uno que impacta de manera directa en el uso de las tecnologías de información y comunicación. Efectivamente, los chicos ya traen el chip integrado, entonces ahora lo que tenemos que lograr es que esa información que ellos ya traen, ese background de uso de las tecnologías, la puedan emplear precisamente para su aprendizaje. Entonces, aterrizar toda esta información, todo esto que ellos traen consigo, todo este aprendizaje que fue de manera natural, lo puedan aterrizar para que dentro del aula sea más fácil el adquirir el conocimiento. La Universidad Autónoma de Puebla ha implementado un nuevo concepto que se llama BOAP virtual, con el ánimo de que además de que puedan tener clases presenciales, hemos colocado materiales en línea, de tal manera que ahora alrededor de 7,000 alumnos de manera presencial, alumnos presenciales más bien, puedan tomar al menos un par de materias a distancia. Esto nos permite entonces tener una cobertura mayor y liberar un poco o desahogarnos mucho más bien de la falta de infraestructura, ¿no? Las aulas ya no son suficientes y nos permite entonces llegar a un número mayor de estudiantes, ¿no? Esta cobertura además se amplió el año pasado con una nueva oferta de programas académicos en línea, ¿no? Por supuesto, trae consigo, además de las nuevas formas de enseñanza, estamos obligados a capacitar a nuestros docentes para que puedan ofrecer este conocimiento y la enseñanza se lleve a cabo de acuerdo a las nuevas formas, ¿no? Por supuesto, trae consigo también unas nuevas formas de evaluación y ayer lo aterrizábamos muy claro nosotros en el taller de rúbricas, ¿no? Excelente, excelente. Eduardo. Buenos días. Pues, ¿qué les comento? En el TEC de Monterrey nos gusta mucho usar tecnología y pues obviamente lo primero que estamos haciendo es poner la tecnología disponible. Creamos una editorial digital para que los profesores desarrollen libros en formatos que los alumnos sean más propensos a utilizar, porque los libros en papel pues nada más los cargan, ¿no? Ni los hojean.
pues tenemos que ser más creativos en la parte de medios, el uso de video, obviamente estamos haciendo ligas de Blackboard hacia las redes sociales para que el alumno sepa que el profesor está poniendo algo en sus foros, por ejemplo, dispositivos móviles, no se diga. Pero creo que el reto más grande al que nos vamos a enfrentar en los próximos años es cómo le implantamos el chip al profesor. El alumno ya lo trae. El problema es cómo el profesor rompe un paradigma de que él fue educado durante años, toda su vida, de una cierta manera, y él educó de una cierta manera, y de unos 20 años para acá hubo un cambio radical. Entonces yo creo que el trabajo arduo va a estar en cómo le implantamos el chip al profesor y cómo somos creativos para que el profesor vuelva a asombrar al alumno en el salón de clase o fuera del salón de clase. Los alumnos están perdiendo el poder de asombro porque en internet encuentran muchas cosas y tenemos que volver a agancharlos. Ayer estaba comentando en alguno de los foros, creo que en el cóctel, mi esposa da clase y se molesta mucho porque los alumnos no se sientan derechos y suben los pies a los pupitres. Y un día le maté el gallo porque le dije, oye, pues Steve Jobs subía los pies en su oficina al escritorio y es un innovador impresionante. No te claves en eso, clávate en cómo haces para que baje los pies y se asombre. ¿Qué tienes que hacer tú como profesora para que él diga, ah, Chihuahua, tengo que poner de mi multitasking 80 o 90% del tasking ahí? Entonces creo que tenemos que cambiarle esa forma de pensar al profesor y que los métodos tradicionales ya no funcionan con nuestros muchachos. Los aceptan porque no tienen otra opción, pero creo que tenemos que ser muy creativos y apoyarlos con la tecnología para que ellos habiliten ese aprendizaje. Muchas gracias. Es definitivo y gracias por los comentarios, pero lo que es definitivo y es importante que nosotros como instituciones y como maestros y profesores de nuestras instituciones nos demos cuenta de que el estudiante es distinto, aprende de una manera diferente. Y lo que nosotros nos tenemos que preguntar de una manera definitiva es, ¿nosotros estamos cambiando la manera como enseñamos? ¿Nosotros entendemos cómo ellos aprenden? Y como bien mencionó Eduardo, nosotros como profesores tenemos que crearnos el reto de que si no cambiamos, pues evidentemente nos vamos a conseguir una situación muy similar a lo que le pasó a Borders y a lo que estaba contando él con su señora, donde el cliente final, el consumidor final del producto nuestro que se llama educación, no tiene la atención absoluta porque no estamos entendiendo la manera como ese estudiante aprende y compra nuestro producto, para ponerlo en unos términos muy simples, ¿no? Que es el tema de la educación. Ahora, cambiemos un poquito el tema porque dentro de toda esta tecnología es muy interesante, trae muchas cosas buenas, pero al mismo tiempo no nos debemos olvidar de que la calidad de la educación es extremadamente importante, porque en América Latina, en lo personal yo pienso que nosotros tenemos un gran problema y una gran solución, y eso tiene nombre y apellido, yo lo llamo educación, pero educación de alta calidad. Y en México ustedes hablan de las universidades tipo patitos, que hay muchas, porque hay tanta demanda y poca oferta. Entonces, para mí, desde el punto de vista latinoamericano y trabajando con instituciones como la de ustedes, yo tengo un compromiso personal desde Blackboard de sencillamente dar educación de alta calidad a Latinoamérica para preparar los profesionales latinoamericanos que pongan a la región en el nivel correcto. Entonces le quiero preguntar a Ingrid, ¿qué están haciendo aquí en México desde el punto de vista de calidad? ¿Cómo podemos garantizar que, aunque estamos utilizando todas estas tecnologías, la calidad es la correcta y estamos realmente preparando profesionales de primera línea en México y en América Latina? Sí, gracias. Pues realmente estamos de acuerdo que tenemos que cambiarle el chip al profesor y al estudiante y cómo podemos dar ese brinco para no andar correteando al estudiante si el estudiante avanzó y nosotros queremos alcanzarle en su manera de trabajar. Pero ¿cómo hacemos eso con calidad? Y partamos de la premisa de que la calidad de la educación la evaluaríamos como la medida en que los estudiantes adquieren las competencias que requieren para desempeñarse correctamente en el mundo laboral, en el mundo actual. Para ello requerimos buenos profesores,
buenos materiales, recursos, la calidad en la atención al estudiante, infraestructura y varias cosas más. Entonces, ¿cómo podemos nosotros medir esa calidad? Si hablamos exclusivamente de educación a distancia, podríamos hablar de que se tiene que trabajar también mucho sobre la flexibilidad, los planes de estudio adecuados a una modalidad. Se requiere también desde un punto de vista institucional una estrategia, no solo basta con instalar las computadoras y tener todo en Internet, sino en cómo lo estructuramos, y tiene que haber una visión institucional, una estrategia. Obviamente también tiene un punto de vista financiero, y luego pues todo el reto de capacitar al profesor. Entonces el reto realmente no radica en la tecnología, porque tenemos altos niveles, tecnología de muy alto nivel, y entonces cómo controlamos la calidad en el contenido, que lo que le queremos transmitir al estudiante tenga esa calidad y logre generar esas competencias al final del día, que el profesor también lo adopte. En México, pues lo que hacemos generalmente, las instituciones lo que buscamos son esas acreditaciones, que son las que nos permiten cubrir un estándar de documentación, de estructura, de infraestructura, de todo eso para poder garantizar una calidad. Hemos trabajado incluso a varios miembros aquí del panel en organizaciones como el CINED, el Sistema Nacional de Educación a Distancia, con el ANUYES, donde buscamos también establecer esas normas para que, como dice Juan, las universidades que surgen de acuerdo a cierta necesidad cumplan esos mínimos lineamientos, porque si no, no podemos garantizar que el estudiante que salga con un título tenga pues el mínimo de calidad en esa educación. Muy aparte de los REBOEs que dictan los requisitos mínimos, está CONACYT, están todas las acreditadoras por áreas que ustedes conocen, luego están las acreditadoras internacionales. Entonces, ellos son los que realmente nos ayudan a homogeneizar los planes de estudio y cómo se enseña, cómo se estructuran los planes de estudio y los programas y los cursos mismos, con los requisitos mínimos que debe de cumplir un profesor. También, por ejemplo, FIMPES también, pero ahorita el problema en el que nos enfrentamos es que cada una de las acreditadoras pide otras cosas. Bueno, ayer estuvimos hablando de COPAES, donde tratamos de encontrar primero un margen homogéneo para que nos podamos acoplar todos bajo el mismo paraguas. También, se me fue el hilo de lo que iba a decir. El tratar de acreditarnos, y especialmente en educación a distancia, nos enfrentamos a un problema de que todavía, si hablamos de educación presencial ya está bastante establecido, pero si nos vamos a distancia, estamos en el limbo en muchas cosas. Nos miden con la misma vara que los programas presenciales, no saben, todavía no se establece claramente, bueno, qué es lo que deberíamos hacer. Y sí tenemos la tecnología, entonces cada universidad tiene sus estándares y su plan de cómo transmitir esa información, pero falta ese paraguas en donde nos podamos nosotros todos alinear con un programa ya a nivel nacional, ¿no? Excelente, excelente. Me gustaría conocer, Enrique, quizás qué están haciendo ustedes por allá para garantizar esa calidad y formar estos mexicanos de primera línea, ¿no? Yo creo que uno de los retos grandes que tenemos es qué significa la palabra calidad en términos educativos. Es decir, correcto. Antes calidad era reproducción fiel de lo que se había de la información transmitida. Era calidad, ¿no? Aprobación de. Estamos frente a un problema completamente distinto. Usamos el término competencias, yo creo que es familiar para todo. Lo trajimos de la industria, lo cual nos ha generado no pocos problemas, porque el término mismo estaba orientado a habilidades y destrezas, ¿no? Pero generalmente manuales y no tanto intelectuales. Y lo asumimos también incluyendo habilidades y destrezas intelectuales, pero además discernimiento ético, actitudes y valores. Así lo entendemos en la Iberoamericana.
Ese es un primer problema. Segundo, también el reto es aprender a usar la tecnología en función de estos criterios, porque yo les puedo usar el LMS más robusto, con el concepto más tradicional de educación, y me sirve de mochila y de portafolio. Ahí está, ¿no? Ahí está. Yo creo que una de las grandes cosas, y ahorita quiero decir algo a propósito de Ingrid, una de las grandes cosas que nos han traído estos LMS, como el de Blackboard que usamos en la Ibero, es herramientas cada vez más robustas, más amigables y más elaboradas de cara al quehacer docente de lo que fueron en su primer momento. Yo las conocí desde hace mucho tiempo. Bueno, creo que esto nos permite verdaderamente hacer lo que se decía que se debía de hacer en las aulas y que los directivos ni los profesores, algunos, los primeros, nunca tuvieron idea de si se hacía o no se hacía. Yo entregaba, a mi profesor le entregaba la relación de los alumnos que configuraban el grupo y le pedía las actas de calificaciones. ¿Qué pasaba entre un punto y otro? Misterio, ¿no? Esto se remedia y para mí es una de las causas de que a veces no solo es el miedo a la tecnología, es también el saber que ahora estoy en el balcón, ¿no? Porque cualquier administrador se da cuenta que puede ver qué sucedió en la... Si el profesor corrigió, ahí está. ¿Cómo retroalimentó? Ahí está. ¿Qué preguntó? Ahí está. Y se preguntaba, es que ahora nos piden lo mismo que lo presencial. Nos piden lo mismo que lo presencial nunca le han pedido con suficiente eficacia. Eso es la realidad, ¿no? Porque yo sí creo que la tecnología no es más que eso, es tecnología. Y, como yo siempre he dicho, nuestra tecnología sirve para amplificar y redondear más o menos al quien está al teclado. Si en el teclado tenemos a alguien que no tiene la capacidad, pues lo que se va a ampliar va a ser la incapacidad. Si tenemos gente preparada que la sepa usar, lo que se va a ampliar precisamente va a ser el efecto benéfico de eso, ¿no? Entonces yo creo que el paquete es completo, no es solo, ni con tecnología vamos a obtener calidad, ni sin la tecnología, por mucho que lo decimos, vamos a poder obtener, ¿no? Eso es correcto, eso es correcto. Pues entendemos que nuestros estudiantes están aprendiendo de una manera diferente, estamos nosotros adoptando nuestra institución para poder educarlos de una manera mejor. Tenemos que enfocarnos definitivamente en el aspecto de la calidad, porque de nada sirve pues extender una educación que no tiene la calidad, definitivamente. Pero quiero ahorita darle una pequeña vuelta a la temática en relación quizás al aspecto social, porque en nuestros países pues nosotros tenemos que definitivamente cerrar la brecha que existe entre la oferta y la demanda, y también con esta tecnología nos permiten hacer una serie de cosas, bien sea, mucha gente habla de Open Education, o educación abierta, o contenidos abiertos, etcétera, etcétera. Pero me gustaría conocer quizás, Eduardo, en el tecnológico, ¿qué están haciendo ustedes para cerrar esa brecha entre la oferta y la demanda? ¿Cómo el tecnológico ayuda a que más gente tenga acceso a educación con la calidad de vida? Y por supuesto, si hacen utilización de estas tecnologías para lograr ese objetivo. Bueno, nosotros tenemos 20 años con la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey operando. Obviamente llegamos a todo el mundo. Inicialmente tomamos una tecnología satelital que tenía una cobertura continental básicamente, pero ya con el incremento del uso de Internet, pues puede llegar prácticamente a cualquier lugar del mundo donde haya una señal de Internet. Entonces, pues tenemos varios programas en el ámbito social. Te puedo comentar que tenemos instalados más de 2,000 centros comunitarios de aprendizaje en conjunto con el gobierno y otras instituciones, donde llegamos con contenidos a zonas rurales para ayudarles en algunos casos somos la única opción de educación en kilómetros, y es un esfuerzo bastante interesante donde participan desde alumnos, profesores hasta compañías externas. De últimas, en base a las reuniones que ha habido en Davos, cuando estaba nuestro presidente anterior, el doctor Rangel,
se comprometió a crear una base de datos de objetos de aprendizaje que pusimos a disposición de la comunidad, y no solo los nuestros, sino empezamos a rankear algunos objetos de aprendizaje que ya estaban en el mercado. Ese esfuerzo se llama TEMOA, que es una palabra que está relacionada con la educación, no sé qué significa realmente, pero está medio extraña, pero tiene algo que ver con la educación. Los objetos de aprendizaje están disponibles para cualquier persona que los quiera utilizar y están rankeados y están ordenados por disciplina. Entonces la idea es empezar a poner disponibles la parte que puede ayudar a llegar a cualquier rincón con una mejor educación, y poniendo los recursos del TEC que podamos poner disponibles para que todo el mundo los pueda utilizar. Excelente, excelente. Porque yo sí considero que nosotros, siendo las instituciones de primer nivel en América Latina, pues parte de nuestro compromiso con nuestra región es cómo podemos hacer llegar la educación a la mayoría de nuestros ciudadanos, y nosotros somos los que producimos la calidad. Si nosotros producimos la calidad y con el uso de la tecnología podemos hacer llegar esta educación a sectores inclusive de menores recursos, pues es nuestra responsabilidad social pues llevar este proceso a cabo. Y me encantaría, María del Carmen, pues también conocer la experiencia de ustedes. Hay ciertas cosas que uno a veces pues sigue una serie de estudios que se llevan bien sea por la OCDE o por la ONU, por la UNESCO, en donde desgraciadamente América Latina no está en los primeros lugares en los resultados, bien sea de PISA, etcétera, etcétera. Y me gustaría saber qué están haciendo ustedes desde ese punto de vista, cómo también están atacando eso y qué programas tienen en su institución para llevar este aspecto social adelante. Muy bien, déjenme enmarcar un poco la problemática, ¿no? La educación superior se encuentra ante varios desafíos y dificultades, desde financieras, igualdad de condiciones de acceso a los estudios, mejoras en capacitación del personal, la calidad de la enseñanza, la misma pertinencia de los programas o planes de estudio, así como los acuerdos de cooperación que pueden ser establecidos por diferentes organizaciones, ¿no? En estos reportes, en particular de la UNESCO, tenemos un programa firmado en 1990, en particular por México, donde los resultados no son muy favorables al día de hoy. El programa es Educación para Todos. La cobertura de educación superior en México es del 24%, está muy por debajo de otros países. Por ejemplo, por citar algunos, Cuba está en el 87%, Venezuela en el 76%, Argentina en el 58% y Perú en el 33%, ¿no? México desafortunadamente está en el lugar 15 de 23 países donde se compara el porcentaje de alumnos que tienen acceso a educación superior. A partir de estos desafíos, pues bueno, ¿cuáles son las líneas que se tienen que abordar? Bueno, por un lado, pues el abandono de la enseñanza a nivel primaria y secundaria, el ampliar la extensión de la oferta, la conclusión de los estudios a nivel de preparatoria y superior, así como la mejora de la calidad, ¿no? Esto es por parte de la UNESCO y por parte de la OCDE. Lo que les puedo comentar es que, bueno, pues todos los países miembros, México es miembro desde el 94, están buscando mejoras en las políticas para hacer eficientes los sistemas educativos, ¿no? Y bueno, de manera particular, creo que es generalizado, pero bueno, la educación superior es la clave para la modernización en la modernización de México, ¿no? Los desafíos, pues entre los mismos que se comparten, reportados por la UNESCO, agregaría uno más que en la mañana comentábamos y que es acerca de los apoyos económicos, ¿no? Estas becas que puedan ser, más bien asignadas a los estudiantes que realmente lo necesitan, ¿no? Y que estos fondos sean transparentes, listos para auditorías y por supuesto que el fondo pues sea amplio para que llegue a los sectores más vulnerables, ¿no? Y es así como, bueno, pues
podemos comentar que lo que impulsa el desarrollo de un país pues es un nivel de educación y las competencias. ¿Cómo podríamos entonces aterrizar, dadas estas condiciones a las que nos encontramos, la amplia demanda en educación superior que se tiene? ¿Cómo podríamos cubrirla? Bueno, por las tecnologías, efectivamente, lo comentan mis compañeros del panel, vienen a apoyar mucho esto para poder ampliar la oferta y, por tanto, los estudiantes tengan acceso a la información. Aterrizando en algo que estamos viviendo aquí en el estado de Puebla, firmamos el año pasado el gobierno del estado, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, un convenio para combatir el rezago de educación superior por falta de cobertura. La propuesta era ofrecer carreras a distancia, permitiendo el acceso a través de la tecnología. El año pasado fue así como lanzamos una convocatoria conjunta, la UNAM y la BUAP, permitiendo a 2,000 estudiantes registrarse para tener acceso a educación superior. El gobierno del estado entonces habilitó centros de autoacceso a lo largo del estado. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla levantó sus centros de autoacceso, los equipó, de tal manera que los estudiantes que se encuentran registrados dentro de estos programas puedan llegar a estos centros y a distancia prepararse. Hemos puesto contenidos de las carreras que se ofertan para que los estudiantes puedan llegar, si carecen de un equipo de cómputo, de una conexión a internet, puedan llegar a estos espacios. Entonces, bueno, la idea es que podamos llegar a sectores vulnerables y que además la cobertura que nosotros podamos, que más bien que la exigencia es amplia, nosotros la podamos cubrir. Aunado a esto, les puedo comentar que en días pasados estuvimos en el municipio de Jalpan, en la Sierra Negra de Puebla, donde el gobierno del estado acaba de inaugurar la primera universidad virtual. Esto pareciera un poco incongruente, si es virtual, entonces, ¿por qué hablamos de un espacio? Bueno, estamos llegando a un área, a un sector marginado realmente, donde las condiciones para que los alumnos estudien son totalmente carentes. Ahora se ha instalado una edificación bastante bien equipada, con tecnología de punta, con acceso a internet, y hemos puesto nosotros, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, materiales de calidad a disposición de estos estudiantes para que puedan ahí llegar y tener acceso a este contenido, ¿no? Regularmente lo que se tiene es que estos jóvenes no tienen acceso a este tipo de tecnología, pero el gobierno le ha puesto un sello más importante. Instaló un albergue y un comedor, porque muchos de ellos tienen que viajar kilómetros, a veces incluso caminar, para poder tener acceso a la educación. Con este nuevo concepto del gobierno, entonces los jóvenes se albergan en este espacio, pueden comer y, bueno, además se están educando. Excelente, excelente. Pues yo realmente con este panel y con las personas que están hoy en la audiencia, quisiera quizás invitarlos a ustedes a un compromiso que tenemos nosotros con la región. Y es como de alguna u otra manera quisiera empezar a cerrar este panel de discusión. Si realmente pensamos los países que están representados aquí, evidentemente tenemos México, tenemos representación de Colombia, tenemos representación de Venezuela, tenemos representación de Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, etcétera. Me disculpa si dejé algún país. Pues aquí tenemos instituciones de primer nivel, tenemos proveedores de tecnología de primer nivel y nosotros tenemos una responsabilidad con nuestra región. Y yo los invito a todos ustedes a que por favor nos ayuden, no solamente a entregar educación, sino a entregar educación de muy alta calidad y a entender que nuestros estudiantes están aprendiendo de una manera distinta y nosotros tenemos que evolucionar nuestro modelo pedagógico, tenemos que evolucionar nuestro modelo educacional para realmente tener un impacto importante en nuestros estudiantes. Quisiera comentar, nosotros hemos hecho proyectos interesantes y un proyecto que a lo mejor muchos de ustedes han oído es el proyecto que se hizo en Colombia con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, en donde realmente se entrenan aproximadamente 6 millones de colombianos cada año utilizando este tipo de tecnología con lo que sería realmente educación de alta calidad. Esto es una institución que se creó en los años 40 o 50 en Colombia con la misión de entrenar y capacitar el trabajador colombiano, una visión excelente.
No queremos que los países primermundistas vengan, tomen nuestros recursos, los refieren y después nos lo devuelvan 3 veces el precio. ¿Por qué no preparamos nuestro capital humano y empezamos nosotros a producir nuestras cosas? Pues el gobierno del presidente Uribe hace 8 años se comprometió de corazón, pecho y dinero para sacar esto adelante, y hoy en día tocan 6 millones de colombianos al año. Y eso es realmente un logro impresionante. Nosotros, si se pudo hacer en Colombia, en un país que hace 10 años era bien complicado, y hubo ¿cómo se llama? El compromiso político para que esto se llevara a cabo, pues yo los invito por favor a que nos ayuden a que este compromiso lo vamos a llevar a cabo no solo en México, sino en cada uno de nuestros países, porque podemos hacer la diferencia. Eso no me queda a mí la menor duda. Pues dicho eso, yo quisiera que me acompañen a darle un aplauso al panel y vamos a abrir esto a preguntas. Si tienen alguna pregunta, pienso que... Perfecto. Daremos lectura a las preguntas que han hecho llegar a nuestras amables edecanes. La primera, de Ciro Samperio, de la Universidad Autónoma de Hidalgo. Él pregunta, ¿consideran que debería existir ya la licenciatura o un programa educativo para formar asesores en este tema de la educación a distancia? ¿Quién la quiere responder? Por favor, Enrique. A ver, esa es una tendencia espantosa, a que cada vez que sale algo nuevo queremos hacer una licenciatura. Yo considero, y en la Universidad Iberoamericana así lo hacemos, que lo que estamos tratando no es de hacer expertos en esto, estamos tratando de que todo mundo sea experto en educar usando esto. Entonces, no sé si me doy a entender. Yo creo que lo primero que podría, si hacemos una licenciatura en esto, lo que vamos a hacer es dejar al margen automáticamente a toda la población docente y a los muchachos para encargárselo a una licenciatura en eso. No sé si me doy a entender. El reto yo creo más bien está en cómo nuestro personal, nuestro claustro académico docente aprende a manejar tecnologías de una robustez y una amplitud como las que estamos teniendo para mejorar la calidad de su enseñanza, más que en generar un perfil específico para esto. Yo creo que la investigación al respecto de cómo ir mejorando la tiene que hacer el mismo docente reflexionando sobre su propia práctica y sobre los resultados que obtiene. No sé si me di a entender, pero esa es la respuesta que a mí se me ocurre. Ingrid, tú querías hacer un comentario. Sí, rápidamente. Realmente quienes dan clases en mecánica, pues son gente expertos en mecánica. Quien da clases en arquitectura, pues son arquitectos. Yo lo que pienso es que lo que tenemos que hacer es generar y dar el ejemplo de cómo usar la tecnología, construir un programa que tenga sentido para educar a la gente en su área y al mismo tiempo inculcarles la manera de cómo usar esa tecnología para ellos ser los que repliquen el modelo y puedan a su vez educar y transmitir esa información usando las tecnologías con la calidad, con el estándar necesario. Perfecto. ¿Algunos comentarios por aquí? Sí, me sumaría a las propuestas porque efectivamente hay que ofrecer capacitación docente. Hay que hacer que nuestros docentes aprendan a usar la tecnología, como bien lo decían, a inyectarles el chip para que puedan integrar la tecnología como parte de su quehacer cotidiano en las aulas, ¿no? Entonces, le sumaría solamente capacitación y yo creo que con eso logramos que esto que llamamos educación a distancia tenga un impacto mayor. Excelente. ¿Eduardo? Yo creo que tenemos que involucrar a nuestros profesores en que ellos tomen capacitación a distancia, aunque tengan la posibilidad de tenerla cara a cara, para que ellos vayan viendo cómo se ve del otro lado y qué tipo de experiencias son satisfactorias para él como alumno y las pueda replicar después como profesor. Nosotros como política en el TEC forzamos un poco al alumno a que lleve materias de la universidad virtual, producidas por la universidad virtual, porque cuando se gradúan, con toda la movilidad que estamos teniendo,
para muchos de ellos la única opción va a ser la educación a distancia. Va a ser muy complicado que puedan asistir personalmente a una universidad cuando los mueven 2 meses a una ciudad y 2 meses a otro y están trabajando en base a proyectos. Entonces yo creo que tendríamos que enfrentar a nuestros docentes a que vivan la experiencia y luego empiecen a incorporar cosas, ayudados por nosotros obviamente, en sus clases. Yo creo que el futuro en las universidades va a ser que nuestras clases van a ser mixtas, o sea, va a haber parte presencial y parte en línea, y vamos a tener que enfrentar a todos los profesores a esa problemática. Y eso es definitivo. Yo lo único que agregaría al caso es que de la misma manera que hemos visto que en otras industrias los profesionales se preparan y se preparan cada vez mejor, vamos a ver en nuestra facultad en el futuro que vamos a tener profesores que nacieron en la era digital, por lo tanto van a adoptar este tipo de tecnología de una manera nativa. Así que estoy de acuerdo, quizás una licenciatura pues se complica un poco. Siguiente pregunta, por favor. Siguiente pregunta. Actualmente, ¿qué tenemos que hacer para asombrar a los estudiantes? Lo pregunta la maestra Gamboa de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. ¿Quién quiere tomarla? Lo primero que tenemos que preguntarnos es qué les asombra a los estudiantes en la actualidad. Porque generalmente queremos resolverlo nosotros. No, hay que tratar de ponerse. Yo creo que el reto del uso de la nueva tecnología no es estar de nuestro lado, sino ponerse del lado del estudiante. Del lado del que aprende, no del lado del que enseña, sino del lado del que aprende. Por lo tanto, lo que hay que averiguar es cuáles son los horizontes de interés, de expectativa de los estudiantes. Si uno lo hace, y eso se puede hacer verdaderamente muy simplemente al inicio de una sesión de clase, yo lo hago siempre, es: ¿ustedes por qué están aquí? ¿Qué esperan de estar aquí? ¿Qué quisieran que sucediera aquí? Preguntas de este tipo a mí me dan elementos para poder hacer algo en consecuencia. Si yo no esa pregunta, yo no me la voy a sacar como el varón de Manhattan, jalándome de los pelos. O sea, eso solo hay que preguntárselos y lo contestan, ¿no? ¿Alguien más? Pues se me ocurre, porque ya tengo mucho no dar clase, solo voy a dar pláticas a algunos de los salones donde me invitan, pero déjenme hacer un comentario y luego lo complemento. Creo que estamos viviendo una era impresionante en la parte docente, porque por primera vez de unos años para acá, el alumno le enseña al profesor, cosa que hace años no sucedía. O sea, el profesor aprende de algo nuevo de tecnología porque el alumno ya lo maneja. Entonces tenemos que hacernos cómplices con ellos. Y yo creo que si lo involucramos para que me ayude a dar clase, y lo voy a poner en términos antiguos porque ya no damos clases, sino participamos en el aprendizaje de los chicos, si lo hago partícipe, creo que él solito se va a sorprender. O sea, creo que él tiene habilidades, el alumno tiene habilidades que el profesor no tiene, y ese complemento va a hacer que él solo se sorprenda y decir: oye, pues ayudé a que mis compañeros entendieran un concepto complejo, haciendo un video o con alguna tecnología que llevé a clase y que el profesor en estos momentos no es capaz de incorporar. Yo por ahí me movería un poquito. Correcto. Y yo quisiera quizás con una anécdota cerrar esta pregunta, porque yo tengo una visión un poco divertida, que es que yo pienso que las carteleras van a desaparecer en el futuro. O sea, ya el estudiante ir para cartelera y ver qué es lo que está pasando, pues es que el estudiante se comunica por aquí. Desgraciadamente tenemos que entender eso. Y la anécdota es muy sencilla. Yo tengo una hija que tiene 22 años y mi señora y yo nos frustramos mucho cuando le mandamos un mensaje y tarda 2 o 3 días en respondernos. Cuando ella nos manda un mensaje, nosotros le respondemos inmediatamente como buenos padres. Pero caramba, ¿cómo es posible que mi hija no me responda en 4 días? Pues en una oportunidad la senté y le dije: mira, Ana Corina, tenemos que conversar porque es que nosotros como padres nos sentimos un poquito en la esquina, ¿no? ¿Y cómo es eso que tú no respondes inmediatamente? Y ella muy tranquilamente me dice: papá, en este momento que estoy hablando contigo, yo tengo 5 conversaciones en paralelo que están ocurriendo en este dispositivo. Y yo básicamente durante el día me comunico vía esto. Y posiblemente el mensaje tuyo es el mensaje 200 de los 500 que recibí ese día. Para mí fue un eye-opener, si lo ponemos desde ese punto de vista. Porque es que los muchachos que están utilizando este tipo de tecnologías se están comunicando de una manera distinta.
Nosotros, como universidades, si atendemos a eso, y doy un ejemplo, lo que sería atención estudiantil, todo el departamento de atención estudiantil, que básicamente utilizamos muchas carteleras para comunicarnos con ellos. Posiblemente una manera de que ellos queden, wow, es cuando empiecen a recibir una serie de información relevante de la universidad por el medio que ellos se comunican. No sé, Camilo, si tenemos tiempo para otra pregunta. ¿Se terminó el tiempo? Bueno, muchísimas gracias, Enrique, Ingrid, María y Eduardo. Ha sido un gran placer. Espero que ustedes hayan disfrutado esta mesa de discusión y siéntanse en libertad, pues, por favor, de interactuar con nosotros en cualquier momento. Y continuamos con el programa, ¿no?